Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Bueno, bien. Es digamos, es casi una obligación dar un bien cuando estás bien de salud hoy en día o cuando no tenés ningún ser querido con una afección, ¿no? O cuando no has perdido a Así nadie. Así es. que bien, digámoslo así, bien. Muy bien. Terminando con la presentación que estaba haciendo de vos, le estaba contando a los chicos que estamos muy contentos de tener la oportunidad de charlar con vos, reconocido escritor y politólogo y más que nada reconocido en todo el mundo hispano como un referente de la batalla cultural. Así que nada, agradecerte por esta oportunidad A y vos. como me dijiste muy bien en estos tiempos, preguntarte cómo estás pasando la cuarentena. Bueno, gracias a vos antes que nada y a tu equipo, a tu organización, a tu grupo por haber pensado en mí para esta invitación. Mirá, bien, yo estoy en España, estoy con mucho estudio, entonces la verdad es que desde que me levanto hasta que me voy a dormir, los días pasan casi como en esa película El Día de la Marmota, una película que si mal no recuerdo era de los 90 con Bill Murray, en la cual él, siendo un periodista, entra en un bucle temporal en el cual todos los días se levanta exactamente en el mismo día, ¿no? Entonces, él puede Así modificar es. su conducta, porque si no, no habría guión, básicamente, pero el resto del mundo se conduce exactamente de la misma manera que se condujo ayer, anteayer y así sucesivamente a lo largo de cientos de días. Y es una situación agobiante para él porque, bueno, darse cuenta que cambie lo que cambie ese día, no importa porque vuelve a foja cero, porque ese día se vuelve a repetir y todo pasa exactamente igual, al tipo lo agobia, entonces cuando él se despierta, abre los ojos y dice, uy, mierda, otra vez empezó un nuevo día. Y cuando se va a dormir, de alguna forma ya tiene el temor de levantarse al día siguiente y que sea exactamente el mismo día. Yo te diría que me acuerdo mucho de esa película cuando me levanto y cuando me voy a la cama a dormir. Porque todos los días pasan exactamente igual, lo único que cambia son mis conductas diarias que en verdad son repetitivas porque es leer, 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 escribir, 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 leer, 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 escribir y es eso, pasa así todos los días. Por suerte ahora en España se están aligerando un poco las medidas del encierro, Así es. así que ya supuestamente a partir del 11 podría haber un poco más de movimiento. Muy bien. Aprovechando que estamos hablando de la cuarentena, preguntarte una pregunta que seguro te hicieron ya mucho. ¿Qué opinás del método de la cuarentena, más que nada en Argentina, y si crees que se cayó en excesos de algún tipo? Bueno, no solamente en exceso, sino yo también diría, a ver, eh, acá se ha escuchado casi de una manera monopólica a los virólogos, digámoslo así, a los Sí, expertos en epidemias y en pandemias. El problema es que el mundo social no se puede reducir al estudio de un campo del conocimiento como es la epidemiología, ¿no? Cuando vos reducís así toda la es. realidad a un único problema del saber, no tenés una buena política pública, sino que tenés una política totalmente reduccionista. ¿Por qué reduccionista? Bueno, porque no se atendió, por ejemplo, a condiciones económicas. Digo, ¿qué juega acá la economía? Muy simple. Argentina empezó con la cuarentena en momentos donde el clima todavía estaba caluroso. Sin embargo, se sabe muy bien que este virus eh, tiene más facilidad en todo sentido para sobrevivir, para la transmisión, para la preservación durante épocas más frías. Y Argentina, yo digo, casi que gastó sus balas económicas, gastó sus balas cuando, digamos, no creo que haya sido el mes más grave para Argentina, un mes como marzo, por ejemplo, desde el punto de vista del clima. Ahora, sostener una cuarentena de este modo, obviamente, es una medida de cortísimo plazo. ¿Qué pasa si llegado el invierno necesitas realmente una cuarentena como la que viviste en marzo, porque ya la cantidad de infectados es importante y porque además las condiciones climáticas hacen que sea más riesgosa todavía la enfermedad y más Sí, superviviente, digamos, el virus?
Y bueno, ya no tenés espalda económica, digo, te gastaste la bala, había una bala, la gastaste, ya está. Ahora, Sí, Argentina, por este enfoque unilateral de pensar en la cuestión de la epidemia desencastrada de todo un contexto político, social, cultural y económico, bueno, va a llevar a muchísimos problemas. Desde el punto de vista político, al autoritarismo, sin lugar a dudas, es lo que ya se estaba bien, viendo, y si luego querés podemos hablar más de eso. Desde el punto de bien. vista económico bueno, probablemente a una hiperinflación, recesión lógicamente en todas partes, pero en el caso argentino a una hiperinflación. Ujú. Milei ha hablado sobradamente de eso, y Milei suele acertar con sus pronósticos, y culturalmente está llevando a, yo te diría, una cultura de la paranoia, una cultura de la sumisión y una cultura del miedo. Y obviamente todo esto tiene una conexión política, porque una cultura del miedo es aquella superficie sobre la cual el poder autoritario más cómodo se siente, ¿no? Entonces, poder autoritario más cultura del miedo, más paranoia, más una atomización de lo social, bueno, tenés un combo explosivo. Tenés ovejas, hoy hay un rebaño en la Argentina, hoy no hay seres humanos, hoy hay un Sí, rebaño, nada más que eso. muy bien. Sí, te quería hacer un punto en eso que dijiste sobre el tema del aprovechamiento por ciertos grupos de poder, ya no solo en Argentina, sino a nivel mundial, sobre las consecuencias que va a tener esta crisis económica que vino lógicamente con la cuarentena y con toda la situación del COVID. Me gustaría que nos cuentes un poco más cómo crees que puede ciertos grupos ideológicos y o de poder aprovechar esta situación, por más que es difícil saberlo porque estamos en una etapa novedosa de transición, si así lo querés decir. Mira, yo creo que en este momento hay dos grandes relatos que se están levantando. Uno es el relato estatista, y Bien, es el relato estatista, ¿qué viene a hacer? Bueno, El Salvador, a ver, es poner al Estado en lugar de Dios, básicamente. ¿Por qué de Dios? Bueno, porque Dios, independientemente de qué Dios, pero la figura de Dios conjuga la omnipotencia con la omnisciencia. Es decir, el omnipotente es el que todo lo puede y el omnisciente es el que todo lo conoce. Entonces, el Estado hoy en día goza de estos atributos que la gente le endilga en gran parte a causa del terror. A causa del terror necesitas un Mesías, ¿no? Y ese Mesías está en el Estado. Entonces, depositas en el Estado toda tu confianza en que el Estado todo lo puede, de alguna forma psicológicamente, aparte, pensar que el Estado todo lo puede alivia la ansiedad, alivia el estrés social e individual. Entonces, la gente tiende a pensar esto, el Estado todo lo puede, mientras el Estado esté fuerte, no hay mucho de qué preocuparse. Si perdemos los empleos, evidentemente, quien va a salir a salvar los empleos va a ser el Estado, generando empleo público inservible, es decir, empleo ficticio. Eh, el Estado, si necesitamos créditos sin tasas, nos va a dar créditos al 0%. Si necesitamos del Estado subsidios, nos va a dar ayudas económicas. Si necesitamos que el Estado cuide nuestros precios, va a ir los agentes estatales, la burocracia a controlar a cuánto venden el pan, la leche, etcétera. Entonces, en el Estado se deposita toda una confianza, toda una, digamos, confianza en términos de omnipotencia, que el Estado realmente pasa a creerse omnipotente y se legitima en su omnipotencia en el sentido de decir, yo puedo hacerlo todo. Es decir, puedo salvar la economía, puedo dirigir la economía, puedo establecer los precios, puedo decirle a la gente que se quede en su casa, y mientras la gente lo legitime de esa forma, el Estado tiene vía libre para hacerlo. Pero luego hay otro gran relato que está empezando a desarrollarse, y es el relato del globalismo. Es un relato menos fácil de advertir en el día a día, porque en efecto todavía estamos bajo una configuración política en la forma del Estado-Nación. Es decir, todos somos ciudadanos que nos regimos a través de leyes, y esas leyes están dadas por el Estado que territorialmente domina el suelo en el cual nosotros estamos actualmente físicamente, ¿no?
Entonces, cuando uno habla de globalismo, a la gente le resulta muy lejano. Pero, ¿cuál es el relato globalista? El relato globalista es el siguiente. Esto tiene que hacernos confirmar que a una globalización económica, que ya vivimos desde hace varias décadas, a una globalización cultural acelerada en la última década o en las últimas 2 décadas, debe seguir necesariamente una globalización política. Esto es, necesitamos autoridades políticas globalmente centralizadas cuya soberanía esté por encima de la soberanía de esa vieja forma estatal que data del siglo XVI, que es justamente el Estado-Nación. Entonces, Así es. este tipo de relato, insisto, no es, digamos, un relato que corra a través de las masas, ni que hoy esté instalado como sentido común, pero es un relato que desde hace rato se viene intentando imponer y que esta pandemia lo puede acelerar. Te pongo un caso. La OMS, la lucha de la OMS con los Estados Unidos es un choque del relato globalista contra la noción de la patria, ¿no? Acá hay una patria soberana que va mucho más allá de la configuración política del Estado, pero que sin embargo se quiere soberana, se quiere sustraída de estos poderes que son incontrolables. Por eso desfinanciamos estos poderes, en este caso en la OMS, pero ¿qué ocurre? ¿Cuánta plata ponía Estados Unidos en la OMS? 900 millones de dólares. ¿Cuánta plata ponen las ONGs internacionales en la OMS? 3.000 millones de dólares. Esto de hecho, la Fundación Bill Gates, por ejemplo, pone 1.000 millones de dólares. Pone más dinero un individuo, Bill Gates, con su fundación, que un Estado, y encima el más importante del mundo, posiblemente, que son los Estados Unidos. Con lo cual, la configuración global del poder ya existe. Que no la sintamos es otra cosa. Ahora está en carrera de legitimarse, pero obviamente le está costando muchísimo por este repliegue hacia el Estado-Nación que ha generado la situación actual. Muy bien. Yendo un poco al título que le pusimos a esta actividad, te quería contar un poco del trabajo y también a la gente que nos está viendo, del trabajo que está haciendo nuestra agrupación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, en la ciudad de Santa Fe de Argentina. Básicamente veíamos una situación dentro de la facultad y dentro de todos los centros educativos de la Universidad Nacional del Litoral en que había un solo discurso, principalmente con el tema del aborto, al tal punto de que había prácticamente comunicados institucionales a favor de la legalización de la interrupción legal del embarazo, como la llaman. Esta situación y otras cosas nos hizo, aparte del deseo de ayudar a todos los estudiantes, también paralelamente a eso tener el objetivo de, con la agrupación, darle voz a estudiantes y profesores que antes no tenían un canal para expresar esa voz. Sí. Creemos desde ese punto de vista que la facultad se ha frenado esa izquierdización que creemos que era por una falta de oposición. Y en ese sentido te quería consultar, porque muchas veces te he escuchado hablar sobre esto, y te hago de paso la pregunta que es el título de la charla. ¿Cuál crees que es el rol de la universidad en los cambios sociales? Bueno, a ver, es un rol enorme que pocas veces se divisa, es decir, pocas veces se visualiza el rol de la universidad. El rol en términos de poder, ¿no? Vamos a hablar, digamos, Sí. cuando uno tiene un rol importante, en todo caso uno lo que tiene es poder. ¿Cuál es el poder de las universidades en las sociedades actuales? ¿Cuál es el poder de las sociedades tanto en el cambio social, o diría también puede ser en la reproducción social, ¿no? Yo creo que nos cuesta tanto visualizar esto porque implicaría un ejercicio de crítica, digamos, de crítica cuyo objeto es el propio sujeto de la crítica, ¿no? O sea, el sujeto universidad se dedica a efectuar críticas, sobre todo, por ejemplo, en el marco de las humanidades, las ciencias sociales, ¿no? No digamos por ahí, no sé, la facultad de bioquímica, ¿no? Pero sí, digamos, filosofía, ciencia política, abogacía, sociología, antropología, historia, etnología, economía, en cierta forma, son, digamos, disciplinas universitarias profundamente críticas. Críticas en el sentido de revisar, ¿no?
revisar el estado de cosas actual, de alguna forma intervenir a partir de esa revisión. Y es interesante porque poner en el foco de la crítica aquel sujeto que está haciendo la crítica es lo que se llama una autocrítica. Cuando yo soy el que hace una crítica sobre sí mismo, estoy haciendo una autocrítica. El problema de la legitimidad de las universidades en el cambio cultural es que las concebimos como instituciones que están sustraídas del campo del poder. Y eso es lo que supuestamente les haría tener autoridad moral para criticar al poder. Quien critica al poder, de alguna forma, tiene que estar por fuera del poder. Porque si no, ¿desde qué lugar está criticando al poder? Si es parte no solamente de un micropoder, sino de un macropoder. Y la universidad, sin lugar a dudas, es parte de un establishment que configura hoy lo que se puede llamar el macropoder. El macropoder. ¿Por qué macropoder? Porque ese poder de la universidad está completamente sujetado a las disposiciones financieras, políticas y legales y estatutarias incluso de los estados-nación. Es decir, no hay universidad si no hay Estado. Hoy, obviamente, es decir, la universidad no es un producto moderno, la universidad es un producto medieval. La universidad, aparecida al calor del siglo XIII, tiene un origen medieval, cuando no había estados modernos, había feudos, había iglesia y había relaciones muy complejas, que son las relaciones feudales, ¿ok? La universidad en la modernidad, de alguna forma, se libera, por decirlo así, de la disposición de la iglesia y pasa a estar completamente dispuesta al servicio del Estado. ¿Por qué razón? Porque el Estado pasa a ser su principal financista. Y cuando vos tenés al Estado como tu principal financista, tenés además a un Estado que te dice qué tenés que estudiar y qué no tenés que estudiar. ¿Qué le interesa a ese Estado que se conozca y qué no le interesa a ese Estado que se conozca? ¿Qué se puede decir y qué no puede ser dicho? A eso responde fundamentalmente lo que conocemos como currículas estatales. ¿Qué son las currículas estatales? Muy simple, la disposición de un ministerio de los contenidos mínimos y en algunos casos también máximos, ¿no? Es decir, en cuanto a que excluyen otros contenidos, de las instituciones educativas, tanto los colegios como en muchos casos, en muchos estados, en algunos estados con más fuerza, en algunos estados con menos fuerza, también el circuito de las universidades. Y, perdón, porque te tengo que llevar a un lugar más macro todavía, que es el del poder global. Es decir, ¿acaso las ONGs internacionales que financian desmedidamente, por ejemplo, a la OMS, no están financiando también desmedidamente a las universidades? Es decir, te pongo un dato de hace más o menos 2 meses. Hace 2 meses, George Soros avisó que su fundación iba a poner $1.000 millones extras, $1.000 millones extra para condicionar a las universidades. Condicionarlas en asuntos de género, el asunto del aborto, desde luego, no tengas dudas en esto, tiene un condicionamiento muy claro a nivel financiero. Pero aparte, ya se va generando una maquinaria que empieza a funcionar en piloto automático. Cuando yo genero 2 generaciones de académicos totalmente consustanciados con la mano que les da de comer, esos académicos ya automáticamente empiezan a consustanciar a las mentes a las cuales tienen a cargo suyo con la mano que les dio de comer. Y empieza a generarse todo un orden que ya ni siquiera depende directamente de esa mano que te da de comer, sino que depende de toda una inercia histórica que viene por lo menos suscitándose desde la década del 60 hasta hoy en Occidente. Así es. Y lo vemos mucho en nuestro país, más que nada, cuando se defiende. Está bien que se defienda la reforma universitaria, pero te tratan automáticamente de hereje, casi religiosamente, si uno quiere cuestionar alguno de los preceptos que ellos dicen que son el resultado de la reforma universitaria hoy en día. No sé si has notado eso en nuestro país, que pasa mucho. No se puede debatir de nada que tenga que ver con el status quo de la universidad argentina, básicamente. Bueno, es que eso tiene que ver con lo que yo te digo, es decir, las Sí, autocríticas no son fáciles de hacer
y menos cuando se trata de una estructura con tanto poder que con arreglo a una autocrítica podría minar sus propias bases de posibilidad, sus propias condiciones de posibilidad. Es decir, una cosa es que un individuo haga una autocrítica, pero otra cosa es poner una maquinaria a autocriticarse, y lo que va a hacer es empezar a meter palos en los engranajes que la hacen funcionar. Entonces, una autocrítica para la universidad sería, yo creo, casi apocalíptico. Y una autocrítica tiene, por ejemplo, un punto muy interesante en la reforma universitaria. Es decir, ¿por qué no podemos hacer una crítica de la reforma universitaria? Porque estamos minando las bases sobre las cuales se sostiene esta propia universidad. Lo más curioso de todo esto, y lo que más me alarma a mí, es que de alguna forma la censura de la crítica se ha presentado como una actitud crítica. Es decir, aquel que dice, Sí. vos no podés discutir esto, ya no está puesto en el lugar del represor, sino que su represión está, digamos, maquillada con rebeldía. Les han hecho creer que la represión que ellos ejercen sobre el libre pensamiento, que es el que te conduce finalmente a la crítica, a la necesidad de la crítica, es decir, sin la posibilidad de ser libre para pensar, no vas a tener ningún input necesario para hacer una crítica. Entonces, a esta gente que les han hecho convertirse en casi, yo te diría, efectivamente, son una suerte de sacerdotes laicos, en el sentido de que tienen dogmas, ¿no? Y los dogmas, por definición, no se critican. Un dogma es una verdad que uno acepta. Ahora, el dogma no puede ser puesto, digamos, bajo una lupa crítica, porque es casi una revelación. Es algo que va más allá de la comprensión que uno puede tener, y por lo tanto es algo que uno no debiera criticar. Lo que hay en la universidad hoy es una estructura dogmática que protege a esa universidad y que maquilla a aquellos que ejercen funciones represivas como rebeldes y cultores del pensamiento crítico, cuando en definitiva no están haciendo sino todo lo contrario. Eso es lo que más a mí me altera, ¿no? El típico zurdo de que realmente se cree que es revolucionario, pero cuando uno quiere poner, digamos, un tema bajo una lupa crítica, el zurdo piensa que él está siendo crítico por no permitir la crítica. Eso es lo que está pasando hoy en las universidades. Y, perdón, y te llevo a un caso para mí paradigmático, que es una Dale. tecnología de poder que aparece en los Estados Unidos hace algunos años, que es la tecnología del poder del safe spaces. ¿Qué son los espacios seguros? ¿Qué son los espacios seguros? Espacios seguros. Safe spaces le dicen allá. ¿Qué es? Bueno, si yo estoy en un ámbito académico en el cual alguien hace una crítica o dice algo que a mí no me gusta, no me agrada, yo tengo derecho a recluirme en un espacio seguro, con unos juguetes, con, digamos, todo un contexto arquitectónicamente dispuesto para que yo pueda aquietar mi malestar emocional, ¿no? Poder recuperarme y entonces poder recién volver a mi vida normal. Esto es exactamente la misma disposición de la cuarentena, ¿no? Solamente que esta es una cuarentena académica. La cuarentena del virus te hace esconderte abajo de la cama, tengo miedo, me echo alcohol en gel, no puedo volver a mi vida normal, estoy de acuerdo con que la gente se funda y se muera de hambre con tal de no ver ese maldito virus e ingresar dentro de mi casa, y no me animo más que a salir a tocar la cacerola desde la ventana, ¿ok? Ahora, el Safe Spaces es la cuarentena académica. ¿Por qué? Porque te hace evadir todo peligro. Y la crítica es un peligro, el pensar es un peligro. El pensar es una aventura sumamente peligrosa porque te lleva a entablar una comunicación con otros que no necesariamente están de acuerdo. Este espacio seguro que... Cuidado, porque lo podemos ver lejano porque está en Estados Unidos, pero cuántas cosas de Estados Unidos eran lejanas y las fuimos absorbiendo, ¿no? Esto tarde o temprano va a llegar también a Argentina. Exacto, eso te quería consultar justamente. Por ahora en Argentina, yo veo que por ahora, gracias a Dios, todavía no hay mucha censura en las universidades al nivel que vemos a veces en Estados Unidos, incluso en España. Vos que estás por allá sabrás que allá hacer alguna crítica al feminismo es mala palabra. En la política y supongo que en las universidades debe ser peor todavía. ¿Vos pensás que por cómo siguen las cosas en la situación cultural de Argentina, puede llegar a ese punto? ¿Es otra cultura la de ellos?
Mira, no, yo creo que la cultura argentina abreva demasiado de la de España, es decir, no en vano fuimos Exacto. colonia, tenemos un mismo idioma, tenemos, digamos, una misma religión que predomina, por lo menos en ambos países, eh, tenemos un gran trecho de historia común. Yo creo que la cultura es bastante similar, en verdad. Eh, yo te diría que en Argentina yo creo que los mecanismos de censura sí son muy fuertes. Lo que pasa es que Ujú. por ahora descansan en una especie de censura espontánea que germina al nivel de los propios estudiantes, como autocensura o Bien. como represión sobre el otro, ¿no? Ujú. Entonces, al poder universitario no le hace falta todavía demasiado poner en marcha otro tipo de represión sobre el pensamiento de los estudiantes. Lo que hace el poder es descansar en esos mecanismos que le llevan a la mayor parte de los estudiantes a no decir lo que piensan. Se ha Ujú. internalizado tanto el poder universitario como una forma de autorrepresión que se trastoca justamente en autocensura. No voy a decir esto porque, bueno, tengo muchas fuerzas a mi alrededor que me están condicionando. Yo ahora lo vuelvo consciente, la gente no lo vuelve consciente, porque si lo volviera consciente se amargaría y diría o soy un cobarde o soy un estúpido, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se involucran en esa operación que uno hace cuando dice mejor no hablo? Bueno, la fuerza de quien te da la clase, por ejemplo, que después te tiene que poner una nota, que lo tenés que ver todos los días, que el tipo te puede tener una exigencia mucho mayor a vos por algún tipo de encono ideológico. Eh, la fuerza que impone, por ejemplo, la idea de que hay un centro de estudiantes, es decir, los centros de estudiantes para muchos alumnos, para muchos estudiantes, son aparatos de intimidación. Es decir, son grupos organizados que sabemos que trabajan políticamente, sabemos que tienen intereses que en muchos casos no solamente son políticos e ideológicos, sino también económicos, con vínculos con partidos políticos que los Sí, financian, se disputan muchas veces estructuras de poder económica micro, obviamente, pero que les deja buenas regalías, como por ejemplo la fotocopiadora, la cantina y otro tipo de espacios que generan dinero. Entonces, muchas veces son un trampolín para pasar a la gran arena de la política electoral partidaria. Entonces, esos centros de estudiantes muchas veces son estructuras de intimidación, pero después también hay una intimidación que se da en el propio curso, ¿no? Toda una espiral del silencio, toda una idea de que uno es casi sapo de otro pozo, que uno es oveja negra, ¿no? Yo soy la oveja negra. Entonces, todos esos mecanismos psicológicamente terminan generando el silencio. Y la universidad pocas veces necesita, o no tantos como debiera, reprimir directamente al alumno. Ahora bien, muchas veces, y digo, yo lo viví un montón de veces, la represión te cae directamente. Cuando empezás a hablar, tenés un profesor o que te expulsa del aula, o que te tiene de hijo para siempre, digo, acá, digamos, con las notas que te pone, con el tipo de corrección que te hace, con los temas que te censura, con quitarte la palabra. Hay muchas formas de ir controlando que el curso, en definitiva, y el alumnado en general sean una sola cosa, ¿no? Sean, digamos, una cosa vacía de pensamiento, repetidora, que diga exactamente lo que ese aparato dice que hay que decir. Entonces yo creo que esto en Argentina ya existe, hace mucho tiempo existe. Y si no actúa más duro es porque no lo necesita todavía. bien, muy bien. ¿Y cómo crees que esto se puede combatir culturalmente y también a nivel político? ¿Crees que tiene que ser de los dos ámbitos, es decir, de estudiantes agrupándose, mostrando otra posición, pero además desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno Nacional y demás, para obviamente cambiar las normas, que es lo que generó este sistema? ¿Cómo lo ves a eso, crees? Mira, Esa batalla. sí, es muy buena y yo, a ver, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El cómo. Yo Sí, siempre, yo siempre apunto al qué y después el cómo digo, uff, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Hemos hablado del qué, cómo. Mira, yo creo que sí, tiene varios niveles. Yo te diría, a un nivel individual, vamos a empezar por lo más chiquito, el individuo. dale. A un nivel individual, yo creo que acá hay que combinar dos cosas. El coraje, por un lado, la valentía, digamos, la valentía, por un lado,
y por el otro lado la astucia. ¿Por qué razón? Porque si uno solamente es corajudo, valiente, pero no es astuto, entonces uno es un kamikaze. ¿Qué es un kamikaze? Un tipo que no te sirve más que para irse a inmolar contra un edificio, y el tipo se cagó la vida literal, ¿eh? O sea, Sí, explotó con el edificio. ¿Ah? Bueno, no podemos ser kamikazes. ¿Por qué razón? Porque la guerra cultural es distinta de la guerra armada. La guerra armada, tenés un blanco, lo tenés que reventar a ese blanco y ya está. En la guerra cultural hay una cosa que se llama largo plazo, donde necesitas un tipo no que se inmole, sino que tenga un poder de fuego constante y creciente. Y ese poder de fuego son sus argumentos, son sus ideas, son sus libros, son sus reseñas, son sus conferencias, son sus videos, etcétera, sus debates. Entonces, el chico que está en la universidad lo que necesita es recibirse. Si no se recibe, nunca va a ser realmente un soldado de esta batalla cultural, porque una batalla a nivel de las ideas necesita gente que sea profesional en las ideas y no tener un título sí, universitario para ese nivel de combate. Ojo que hay otros niveles de combate, pero vos me estás llevando el terreno de la universidad. Uno va a la universidad a recibirse. Si sí, no te recibís, no tiene ningún sentido. No tiene sentido ni que des la batalla dentro de la claro. universidad. ¿Por qué? Porque vos te legitimás cuando tenés un título. Si sos un estudiante crónico o dejaste la universidad, y vas a ser un estudiante crónico o un tipo que dejó la universidad, todo lo que digas va a caer siempre dentro de esa bolsa. Entonces, es importante la astucia para que, para mezclada con valentía, uno pueda jugar a esto. ¿Hasta dónde puedo decir algo sin poner en riesgo mi continuidad dentro de la institución? ¿Hasta dónde puedo decir algo sin cagarme la existencia en la universidad? Básicamente. Pero tampoco uno puede ser un cobarde que se la pase diciendo todo lo que los profesores quieren escuchar. Por lo menos afuera, en el recreo, con tus amigos, en una juntada con cervezas, lo que fuere, poné las cosas sobre la mesa, decí lo que pensás y total lo que más importa acá es que vos influencies a tu curso, no a quien te da la clase, porque quien te da la clase cobra para convencerte a vos. Si vos lo convences a él, el tipo pierde aquello que lo legitima en ese lugar de cobrar un sueldo para convencerte a Sí, vos. Vos tenés que convencer a tus compañeros, más que convencerlo a un tipo que es inconvencible porque su convencibilidad está en función de su salario. Entonces, eso por un lado, eso a nivel individual. Hay que recibirse y hay que ser valiente. A nivel grupal en la universidad, generar grupos de gente que piensa igual es muy importante, desde todo punto de vista. Psicológicamente ya tenés, digamos, un respaldo de afectividad, ¿no? O sea, tenés gente que está en la misma que vos. Y eso te motiva a la valentía, te motiva también a la astucia, porque empezás a generar tácticas, ya no individuales, sino grupales, estrategias, movimientos, centros de estudiantes, grupos de estudiantes, eso suma, y aparte te enriqueces, porque empezás a compartir lo que vos sabés, tus puntos de vista, con personas que vos sabés que tienen buena leche porque están en la misma que vos y no son tipos que en verdad te odian. Entonces, eso en segundo lugar, digamos, generar grupos es sumamente importante. Y yo te diría, en tercer lugar está el nivel de la política fuera de la universidad, y ya nos salimos de la universidad, y ahí es muy importante poder lograr espacios de poder en el Estado para poder hacer, digamos, reformas de fondo. ¿Qué sería una reforma de fondo? Por ejemplo, un sistema que descentraliza las universidades, un sistema que, por ejemplo, podríamos pensarlos en términos de la política de vouchers de Milton Friedman, es decir, si quieren universidad gratis, ok, pero las universidades van a funcionar con mecanismos de mercado. Les vamos a dar un voucher, ustedes van, seleccionan a qué universidad quieren ir, pagan con ese voucher a la universidad, y nosotros no disponemos qué tienen que enseñar las universidades, que compitan de acuerdo a lo que los alumnos vayan escogiendo, que les sirve, aparte que les sirve. Entonces yo creo que esos serían los tres grandes niveles, digamos, ¿no? muy bien, excelente reflexión. Yendo a un tema de actualidad que seguramente te lo han preguntado, no sé si lo has hablado en algún video, y yendo a mucha gente argentina nos sigue de Santa Fe, y fue un tema en nuestra provincia y más que nada en Buenos Aires. ¿Qué opinás del tema de la liberación de los presos que hubo últimamente y de todo este debate que hay entre los poderes? ¿Fue verdaderamente una decisión independiente de ciertos jueces del Poder Judicial? ¿Corresponde hacer un mensaje por parte del presidente?
Y mira, a ver, vos sabés que hace 2 días me hacían una entrevista sobre este mismo tema y me Sí, decían, bueno, pero acabamos de hacerle una entrevista a Alfonsín, al inútil ujú, del hijo, bueno, el padre también era sí, inútil, así que da igual, pero el inútil del hijo en este caso, y dice, y él y Alfonsín nos aseguraba que claro, es el Poder Judicial el que está liberando los presos. El Poder claro. Ejecutivo no tiene nada que ver en esto. Yo digo, bueno, y digamos, ¿desde cuándo en Argentina hubo república? Digamos, ¿desde cuándo en Argentina, digamos, el Poder Judicial opera independientemente del Poder Ejecutivo, independientemente en términos políticos, ¿no? ¿Desde cuándo? Digo, si todos sabemos en Argentina que el Poder Judicial es un apéndice de la clase política y que no hace nada ese Poder Judicial que no sea con la bendición del Poder Ejecutivo. Y si no, fíjate las causas de corrupción. A ver, vamos a lo más evidente de todo. Fíjate las causas de corrupción. Bueno, el Poder Judicial siempre ha sido la prostituta del poder político en la Argentina. Esto es así, guste o no guste. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar de que ahora tuvimos una decisión judicial independiente. Yo creo que atrás de esto hay una cuestión que es muy, pero muy peligrosa, que es la materia prima para la conformación de grupos de choque paraestatales. El Estado siempre necesita hacer cosas sucias. El Estado no es, a ver, el Estado de Derecho, entendido como la organización estatal regida por la ley conocida por todos y cumplida a rajatabla, el Estado de Derecho en verdad yo creo que siempre ha sido una ficción. Yo creo que no existe realmente, por lo menos en sentido estricto, el Estado de Derecho, ojo, ni en Argentina, ni probablemente en ningún lugar del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, díganme acaso, ¿no hay áreas del Estado que están completamente vedadas del acceso público o del acceso incluso legal? ¿No hay, por ejemplo, partidas presupuestarias para órganos de inteligencia que no se especifica en qué se gastan, que no se especifica qué hacen, que nunca hay un poder judicial realmente controlando que esos organismos actúen conforme a la ley? El Estado siempre tiene islotes de sustracción del marco legal, siempre opera en algún sentido fuera de la propia ley que él dice respaldar. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? Es que un Estado crecientemente autoritario necesita crecientemente organizaciones paraestatales. ¿Qué significa paraestatales? Por fuera de las fronteras visibles, digámoslo así, del Estado. O sea, con una conexión, nacen en y para el Estado, pero operan por fuera del Estado formalmente hablando. Entonces, si vos tenés un Estado crecientemente autoritario que necesita, por ejemplo, salir vos imagínate, en 2 semanas tenés un cacerolazo ya no desde la ventana de tu casa, sino la gente sale a la calle porque ya no aguanta más la cuarentena. Vos, gobierno de izquierdas, que siempre estuviste en contra de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la gendarmería, que te la pasaste llorando 4 años con un hippie roñoso que se ahogó. ¿M? Vos, ¿vas a mandar a la gendarmería, por ejemplo, o a la policía o a quien fuere a reprimir? Digo, sabiendo que gendarmería, policía y ejército no son organizaciones paraestatales, son organizaciones estatales, es decir, actúan en nombre del Estado, ¿ok? Formalmente actúan en nombre del Estado. No, vas a tener que mandar, como se mandó aquella vuelta en el año 2008, marcha en la Plaza de Mayo del Campo. ¿Quién apareció a golpear a los manifestantes? ¿Te acordás? Grupos piqueteros, con Delía a la cabeza. ¿Qué Sí. fue Delía sino un muñequito paraestatal de grupos de choques armados del Estado en aquellos tiempos y, digamos, hasta la caída del gobierno kirchnerista? Entonces, vos ahora no vas a tener a Delía, que es un delincuente, ¿ok? Con otros delincuentes. Vas a tener a 2.000 presos, o más probablemente, armados, tipos que no les importa matar y morir, tipos que han salido de la cárcel completamente alienados, con la cabeza reventada, no solamente por la cárcel, porque han entrado ya a la cárcel muchas veces con la cabeza totalmente reventada, y que aparte tienen toda una fidelidad para con este gobierno. No nos olvidemos que el 87% de las cárceles votaron a favor de este gobierno. Entonces tenés gente adicta a tu poder, que necesita de tu poder, que tiene fidelidad política, que no tiene miedo a matar y a morir. Son los soldados ideales para una estructura paraestatal que salga a reprimir lo que haga falta
digamos, azotar lo que haya falta, lo que haga falta azotar por fuera de la ley. Eso es lo que yo creo que puede pasar con esto. Muy bien, sí, se nota mucho la hipocresía del kirchnerismo. Meses antes, hasta te diría, hablando de la justicia popular, democrática, y ahora defendiéndose con la separación de poderes. También, no sé si lo has notado, al menos inicialmente, yo creo esperando alguna orden de arriba, el feminismo en gran parte callándose la boca, al menos en Argentina. Recién ahora empezaron ciertos grupos a quejarse sobre la liberación de violadores, pero nada que ver con otras veces cosas mucho menores o inexistentes o que les convenían políticamente, y bueno, hace ver mucho que se esperan órdenes de arriba antes de cada movimiento. Y es que pasa que el Hace feminismo, descreer mucho del movimiento, de que lo hacen por valores. es que, a ver, esto es lo que yo digo hace ya 4 años, casi 5 te diría. El feminismo no es un fenómeno que haya nacido de abajo hacia arriba, ese es el problema. Cuando tu movimiento no va de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, cuando tu movimiento es una fabricación que depende de ingeniería social, estatal y global, además, bueno, es un fenómeno que va a estar siempre al servicio de su creador, ¿no? Es un Frankenstein que no se puede independizar de aquel, digamos, es el monstruo de Frankenstein que no se puede, digamos, ir más allá de quien lo creó, es eso. ¿Y quién creó al feminismo? ¿Quién creó este feminismo? ¿Quién creó este feminismo? El Estado y ONGs internacionales, básicamente. Entonces, vos fíjate, por ejemplo, digo, cuando las feministas cantan, el macho violador, el Estado es un macho violador, es una puesta en escena que necesita el feminismo para tratar de seguir haciéndole creer a la gente de que el feminismo es un fenómeno de abajo hacia arriba, es un fenómeno revolucionario, es un fenómeno espontáneo, es una lucha solidaria, articulada por las problemáticas de las mujeres de a pie. Todo eso es un verso. Ese tal Estado violador es el mismo Estado al cual recurren sistemáticamente para modificar su legislación, es aquel Estado que está completamente ocupado por una burocracia política servil a ese feminismo, no solamente servil porque sea servil, sino servil porque es su padre. A ver, el Estado es el padre del feminismo. Es un feminismo que además tiene, digamos, formalmente agencias dentro del Estado, ministerios, oficinas, secretarías, partidas presupuestarias millonarias. Entonces, a mí no me extraña. O sea, como te digo, es lo que yo vengo diciendo hace 5 años. Entonces, digamos, yo no me puedo esperar otra cosa más que esto. Si yo vengo diciendo hace 5 años que el feminismo responde al poder que le da de comer, que está muy arriba, que no es ni Lali Espósito, ni Malena Pichot, ni la imbécil de la esquina que sale con el pañuelo verde, sino que es la clase política y la clase global además, hasta que esa clase no les dé la orden, no van a decir nada. Y aparte tiene una comunión ideológica con la izquierda, que es el otro punto que yo hace 5 años que digo, que tiene una comunión ideológica y una raíz también dentro de las izquierdas, muy fuerte. Y bueno, tenemos un gobierno de izquierdas. Si hubiésemos estado en época de Macri, y aclaro, o sea, por si hace falta, yo no soy macrista, lo voté una vez en el 2015 y no lo volví a votar a él ni a su gente nunca más, ni en las legislativas siquiera. Pero si hubiésemos estado en la época de Macri, yo te puedo asegurar que el quilombo feminista que tendríamos ahora sería monumental, sería colosal. Y te pongo otro caso, a ver, vos fijate en Estados Unidos, el caso de Joe Biden, ¿no? O sea, Biden es el candidato demócrata que está yendo contra Donald Trump. El tipo se le destapan un montón de escándalos sexuales y tampoco se ve a ninguna feminista diciendo absolutamente nada. Ahora, podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si los escándalos, en este caso, hubieran tocado a Trump y no a Biden, ¿no? O sea, todos lo sabemos, o sea, no es un ejercicio contrafáctico, es un ejercicio totalmente fáctico, digo, podemos imaginarnos perfectamente a todo el establishment mediático, Hollywood, las estúpidas de pañuelo verde, todas haciendo el circo, bueno, insisto, que podemos imaginar.
Muy bien. Creo que hemos hecho una excelente reflexión sobre muchos temas de actualidad. Como última pregunta para cerrar, y no por eso menos importante, te quería pedir una breve descripción de cómo ves a la derecha, a la centro derecha, al liberalismo, como lo queramos llamar, Sí. en esta situación ahora, políticamente, culturalmente, en cuanto a organizarse, y cómo crees que puede crecer dado el contexto actual. A ver, yo te diría, el liberalismo es una de las tantas expresiones de la derecha. La derecha es una categoría que contiene muchas expresiones políticas, muchas expresiones, Sí, digamos, en el terreno de las ideas políticas. Entonces, el liberalismo es una forma de la derecha, pero que sustraído de digamos, ese marco de comunión política entre las distintas derechas, es un liberalismo que no puede hacer más que think tanks, ¿ok? muy bien. Yo creo que ya hemos visto demasiadas experiencias en tal sentido, incluso históricas, es decir, cuando los liberales económicos, los liberales han llegado a instancias de poder real, ha sido porque han tenido alianzas políticas con otros sectores. Tenemos el caso de Ronald Reagan, tenemos Sí, el caso de Margaret Thatcher, por ejemplo, para poner ejemplos fuera de la Argentina. Digamos, nunca ha llegado el liberalismo como liberalismo libertario. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui parte, digamos, en calidad de colaborador, si lo querés así, del Partido Liberal Libertario en el año 2012. No me querían mucho, esa es la verdad, no me querían desde Buenos Aires, en Córdoba sí, de hecho con la gente de ese partido, con mucha de esa gente, después hicimos la Fundación Libre. ujú, Pero yo sé que de Buenos Aires, como eran más progresistas, no me querían mucho, entonces yo nunca fui oficialmente del partido, pero sí lo seguí mucho, lo apoyé a mi forma, incluso hasta me acuerdo que salí a pegar con ellos algunos carteles y demás. Y esa es una de las expresiones que yo te digo, que está bien, pueden haber tenido buenas intenciones y demás, pero a la hora de los votos y a la hora de poder articular políticamente algo un poco más grande, la gente no se entusiasma simplemente con un discurso sobre los impuestos. La política es mucho más que un gráfico de barras o que una tablilla de Excel. Y hay que ser sinceros, el liberalismo es una ideología netamente económica hoy en día. De hecho, cuando el liberalismo habla sobre batalla cultural, no hace otra cosa más que hablar en última instancia de asuntos económicos. Tenemos que dar la batalla cultural, dicen, por ejemplo, para enseñarles a las personas que la inflación es un fenómeno netamente, digamos, que se vincula con lo monetario. Sí, ok, sí. muy bien, pero me reducís la batalla cultural otra vez a lo económico. No, no, no. Además, quiero dar una batalla cultural porque hay que enseñarle a la gente el valor del propio esfuerzo y del propio trabajo que el Estado después te chupa con impuestos. Bueno, me parece excelente, vamos, vamos. Pero, ¿qué más? O sea, seguimos incrustados en la esfera económica. Yo noto que como principal problema, digamos, que tienen los liberales hoy es ese, el economicismo. Por otro lado, hay otras instancias de la derecha, vamos a decir, por ejemplo, los conservadores, que tienen otros problemas. El problema del conservadurismo es que está demasiado ligado a un discurso netamente religioso. Es decir, así como el liberalismo es puramente económico, el conservadurismo, te diría, en gran medida, salvo excepciones, también es netamente religioso. Y esto no es un juicio de valor, esto es una descripción de cómo funciona la política en la digamos, más que la contemporaneidad, en la modernidad. En la modernidad, la política funciona sustraída de los planos religiosos, a pesar de que la política muchas veces encarna ella misma una forma de discurso religioso. Las ideologías son discursos que tienen muchos puntos de contacto con lo religioso. Pero el conservador, casi que cuando habla de política, o digamos, no el conservador, pero sí muchas expresiones conservadoras, casi que cuando hablan de política, en definitiva están hablando de religión. ¿Y ahí qué pasa? Empiezan dos cosas. Uno, el distanciamiento político con aquellos que tienen intenciones políticas, y por otro lado, los choques internos teológicos. Ya no son choques políticos siquiera, son choques Claro. teológicos, que los de esta iglesia contra esta iglesia, mi iglesia contra la tuya, que yo creo en esto y vos en aquello. Y entonces se genera una cosa muy antipolítica. Y después, en tercer lugar, yo te diría, la derecha tiene un nacionalismo, o a mí me gusta más la palabra, digamos, patriotismo,
que está teniendo cada vez más preeminencia por los ataques globalistas, pero a veces está demasiado pegada al Estado. Entonces, desencastrar ese nacionalismo de la forma política Estado es el desafío que los nacionalistas tienen para mí, mirando desde afuera. Ahora, la derecha tiene espacios políticos actualmente, en Argentina no. Es decir, sí, podemos hablar de nos, por ejemplo, podemos hablar de alguna otra expresión, pero no son expresiones que estén realmente configuradas hoy en día. Hasta que no se unan estas tres vertientes en un campo más amplio, hasta que los liberales no acepten, por ejemplo, la centralidad de la lucha por la vida y contra la ideología de género y a favor de la familia, que es totalmente central no por un capricho de los conservadores, sino porque es central en el discurso público, en la agenda pública de hoy. Lo único que frenó la cuestión de la discusión del aborto fue una pandemia. O sea, imagínate, el día antes todavía estábamos discutiendo y sumando los votos a ver de cómo iba a salir la ley del aborto. Entonces, que los liberales digan, no, no es un tema político, a mí me hace concluir que no saben nada de política. Decir que el aborto no es un tema importante hoy en día es decir, la verdad es que no tengo ninguna posición sobre esto ni la puedo tener. Se te ha ido tu imagen, no sé si estás ahí. Ahí está, ahí está. Okay. Sí, estoy. Ahora, los conservadores, ¿qué tienen para mí que aprender? Bueno, que el culto religioso está perfecto y obviamente uno no es que se parte en 20 pedazos y dice, bueno, yo hoy soy acá católico, pero cuando entro a esta reunión no soy más católico. Eso es algo que, digamos, forma parte de la identidad de uno. No es que yo pretendo que uno se descomponga como un rompecabezas. Lo que yo digo es otra cosa. A la hora de poner el discurso sobre el terreno de lo público, hablemos con las categorías propias de lo público político hoy, que son categorías seculares. Guste o no guste, esto es así. Y los nacionalistas, por otra parte, que tienen que empezar, a mi juicio, a resignar para poder entrar dentro de esta articulación. Menos estatolatría, ¿no? O sea, empezar a desconfiar más del Estado y todo ese nacionalismo volcarlo a los elementos de la nación que pueden operar muy bien por fuera de un megaestado, que son, por ejemplo, la historia en común, los símbolos en común, digamos, un lenguaje en común, en fin, todo lo que hace al marco nacional. Entonces, cuando esto pase, la derecha ya va a ser realmente una derecha como opción política, como lo es, por ejemplo, aquí en España, con Vox, como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump. Son los ejemplos en los cuales estos sectores se han juntado y han tenido éxito, Muy bien. Bueno, agradecerte muchísimo por esta charla. Creo que todos hemos aprendido un poco. Necesitamos, como estudiantes de esta facultad, estas reflexiones sobre estas temáticas de actualidad, en especial estos temas universitarios. Así que agradecerte, desearte buenas noches, que estás allá en España. Bueno, mira, ha sido para mí un gusto poder hablar con vos. Creo que el eje temático que han escogido ha sido realmente muy bueno. Entonces te quiero agradecer a vos, a tu grupo, sé que son chicos de la universidad, invitar a la gente a que los sigan, suben muy buenas cosas a sus redes, a su cuenta de Instagram. Felicitaciones por el coraje, porque hay que tener coraje, digo, para dar una lucha dentro de la universidad. Y poner la cara, ¿no? Digo, hay mucha gente dando luchas, pero a veces esa gente no muestra la cara. Y dar la cara es importante. Así que felicitaciones a vos, a tu equipo, gracias a toda la gente que ha estado siguiendo esto. Y te mando un abrazo grande. Un abrazo, Agustín. Gracias a la gente que nos está viendo. De paso, aprovecho para invitarlos por este mismo medio. El jueves a las 5:30 de la tarde vamos a estar charlando con el economista Miguel Bogiano. Así que todos invitados. Muchas gracias. Adiós. Abrazo. Chao, chao.